Meditar en la palabra de Dios no solamente es leerla, sino que se trata de entender el mensaje. Entonces, cuando entendemos el mensaje, nos detenemos para que nuestra vida se adapte a ese mensaje. Dios nos da la esperanza de que cuando la palabra toca nuestras vidas, esa palabra cumple con el propósito fundamental, y es que uno conozca al Salvador para experimentar la salvación. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo primero que resulta en nuestras vidas al meditar en la palabra es que uno puede conocer la felicidad, uno puede conocer el gozo verdadero. ¿Cuándo el hombre dejó de ser feliz? Hermanos, la Biblia lo enseña, ¿verdad? Dios lo creó a su imagen y semejanza, creó todas las cosas para el bien del ser humano, lo puso como gobernante y todo era bueno en gran manera. No había dolor, no había desdicha, no había miseria, no había necesidades, no había dolor, no había muerte. El ser humano era feliz, lo tenía todo porque la gloria de Dios lo cubría. Había comunión con Dios porque el ser humano era santo como Dios. Pero vino el pecado y llegó con ello la tristeza, el dolor, la miseria, la muerte, el sufrimiento. Pero en el plan de Dios está que el ser humano vuelva al Edén, que el ser humano recupere su imagen. Entonces, ¿qué hace Dios? Promete a Jesucristo, revela a Jesucristo, anuncia a Jesucristo y nos da la palabra. Por eso el texto dice que el hombre, la mujer, el ser humano tiene la dicha cuando no rige su vida por el consejo malvado, por el consejo malo. Y es que el consejo llega a la vida. El consejo toma lugar en la vida y luego se toma el camino del error. Una vida en el error. Una vida en la práctica pecaminosa. Entonces es miseria, es dolor, es sufrimiento, es tragedia. Pero Dios quiere darnos la felicidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da la palabra, nos revela a Cristo y la palabra produce fe. Y cuando estamos en Cristo, que es el camino de vida, entonces todo cambia. Por eso, lo primero es que meditar en la palabra nos permite conocer el verdadero gozo. Hermanos, y esto puede verse también de manera continua, de manera progresiva. Ya somos cristianos, ya creemos en Cristo, recibimos el mensaje, pero a medida que nosotros vamos meditando en la palabra, crece la fe. La fe se desarrolla, aparece como un grano de mostaza, ¿verdad? Uno, porque la fe se vuelve más y más pura, más pura. La fe se vuelve más sólida y la fe crece más. Y esto es con la palabra. Como iglesia presbiteriana, históricamente, el reunirse en un lugar como este es para oír la palabra. Y aunque la Reforma siempre afirmó solo a Dios la gloria, claro que el reunirnos acá para oír la palabra da espacio al canto, a los himnos, a la música, porque en ello también se expresa lo que creemos.
Y hay espacio para la oración, porque creemos que precisamente al orar disfrutamos de Dios, glorificamos a Dios, pero también tenemos presente la palabra del Evangelio, porque finalmente oramos en el nombre de Jesucristo. Y tenemos espacio amplio para la palabra, porque la palabra es fundamental en nuestras vidas. Una segunda cosa que aparece acá: será como árbol plantado, versículo 3, junto a corrientes de aguas. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es un árbol vivo, pero a la vez un árbol con raíces profundas. Y esto nos lleva a una segunda enseñanza. Meditar en la palabra siempre le dará firmeza a nuestra vida. Vamos a estar firmes. Y firmes, uno, en lo que sabemos. Firmes en lo que creemos. Firmes en lo que practicamos. Pero también firmes ante todo lo que enfrentamos. El que no tiene la palabra, el que no medita en la palabra es inestable. Cree una cosa hoy, mañana cree otra. Hoy confiesa una cosa, mañana otra. Y después de lo que conoce erróneamente, se va a la práctica. Una práctica cultica, religiosa o pecaminosa que no es acorde con la verdad. Y así entonces en la vida finalmente es derribado porque nadie nos puede mantener firmes, solo el Evangelio. Entonces lo que yo conozco, lo que yo confieso, lo que yo creo, lo que yo practico, me lleva a una vida firme. Y por eso meditar en la palabra nos hace personas firmes. Un árbol conecta con el agua a través de sus raíces. Y sus raíces permiten firmeza, estabilidad. ¿Cómo vamos a tener raíces? ¿Cómo vamos a tener firmeza, pues? A través de la palabra que nos centra, que nos permite aferrarnos. El árbol se aferra a la tierra con las raíces. Y por eso el árbol no cae. Necesitamos ser sólidos en lo que estoy conociendo, en lo que estoy practicando y en la vida cotidiana. Hay una tercera cosa: que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos dar frutos, podemos vivir como Dios espera, podemos dar esos resultados conforme al plan de Dios. De hecho, hermanos, nuestras vidas se van a direccionar conforme al deseo de Dios, conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, a partir de la palabra. La palabra transforma nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos permite conocer la voluntad de Dios. Por eso el texto dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso lo dice el apóstol Pablo, precedido porque nosotros, entendiendo la gracia de Dios, vivamos santamente, dándole a Dios un culto vivo, santo, ese culto racional. Pero va a ser a medida que nuestra vida es renovada con la palabra del Señor. Y así vamos a dar los frutos que Dios espera. Si no tenemos la palabra en nuestras vidas, no podemos dar los frutos que Dios desea. Hermanos, ¿cómo son los malos? Son nada, son vanidad, son como el tamo que arrebata el viento. Sí, un tamo es la basura, la paja, ¿verdad? Eso no tiene validez, no tiene peso, no tiene solidez. Eso no tiene vida. Eso no produce nada. El ser humano entonces, sin la palabra, sin la meditación, está muerto. No funciona en su propósito, en su plan por el que fue creado. Así que hoy Dios nos llama, número 1,
a recibir el gozo que produce el Evangelio. Número 2, a disfrutar la firmeza que produce el Evangelio. Y número 3, a dar los frutos propios de vivir una vida en el Evangelio. ¿Y qué nos llevará para allá? Nos llevará la palabra. ¿Y por qué la palabra? Porque la palabra solo tiene un propósito. El propósito es nuestra salvación. Por lo tanto, la palabra nos presenta el método de Dios para salvarnos. Y el método de Dios para salvarnos es Jesucristo. En resumen, tendríamos que decir entonces que Cristo es el que nos da el gozo, la firmeza, y en Él podemos dar frutos. Pero vamos a conocer a Cristo a través de meditar en la palabra. Gracias, Dios, por el mensaje de hoy. Gracias por tus hijos. Toca sus vidas con la palabra. Porque el justo es bienaventurado, pero este justo es justo por el Evangelio, por Cristo, por la justicia de Cristo. Que tus hijos mediten en la palabra siempre y pongan en sus corazones, Señor, esa felicidad, esa alegría, ese gozo, y afirma sus corazones y que sus corazones produzcan mucho fruto en Cristo. Gracias por sus vidas. Bendice sus vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo.